A continuación tiene la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Hemos escuchado discursos más que elocuentes y contundentes respecto de la importancia que tiene hoy para esta Cámara sancionar la ley de la emergencia en la salud pediátrica. Yo quiero con esto primero poner en valor todo lo que significa el sistema público de salud de la República Argentina. Un sistema que en su conjunto es un ejemplo y un modelo no solo en la región sino en el mundo, porque garantiza servicios de calidad, porque garantiza atención, prevención, tratamientos, medicamentos a todas las personas gratuitamente y garantizando esa igualdad de derechos, de condiciones y de oportunidades que todas las personas tienen, o sea, cumplir nada menos que con la Constitución Nacional, incluidos todos los tratados internacionales de derechos humanos que tanto nos enorgullecen a los argentinos que formen parte de nuestra legislación positiva. ¿Por qué defender al Hospital Garrahan en particular? Bueno, porque el Garrahan es un centro de referencia nacional en materia de salud pediátrica, porque como se ha dicho acá, tiene la atención de la alta complejidad, atiende el 40% de los casos de cáncer infantil, todo lo que tiene que ver con enfermedades graves, alta complejidad, malformaciones congénitas. Por esa razón es que aún siendo un hospital muy joven, un hospital inaugurado en 1987 durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, aún con esta juventud ha logrado constituirse en ese punto de referencia de la salud pediátrica, entre otras cosas porque concurren y atienden a pacientes que vienen de todo el país. Por eso tiene también una trascendencia muy fuerte desde lo federal. Por esa razón es que los legisladores, los gobernadores defienden también el sostenimiento y el financiamiento de este hospital, que es una referencia nacional, entre otras cosas porque atiende todas esas problemáticas a las personas que llegan de todo el país. Por eso se ha ganado ese lugar, pese a ser, insisto, un hospital joven. A lo largo de estos años, el Hospital Garrahan ha ido incorporando distintas unidades que también lo hacen único. El Hospital Garrahan cuenta con un hospital de día clínico oncológico, que es justamente el que atiende a los pacientes ambulatorios, aquellos que salen de situaciones de trasplante, aquellos que tienen que hacer tratamientos como la quimioterapia o hemoderivados. Tiene además un banco de sangre y tiene un banco de tejidos. El banco de tejidos es único en la República Argentina, es el único que justamente procesa los 4 tipos de tejidos del sistema músculo-esquelético. Estas cosas hacen único al Hospital Garrahan y por eso lo ponemos como referencia de este sistema de salud nacional en la pediatría. Tiene además un programa nacional de telemedicina que busca mejorar a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que permite las interconsultas, que permite la atención a distancia. Por eso digo, no es una cuestión que pueda parecerse o meterse en un baúl con otras cuestiones, como se está pretendiendo hacer hoy, simplemente con un pretexto que pretende ser una justificación inaceptable del equilibrio o la estabilidad fiscal. Me voy a referir a eso. Quiero seguir en la línea que planteaba mi colega, el diputado Paulón, recién, desenmascarando las mentiras del Gobierno Nacional, porque la verdad es que es una vergüenza, sinceramente, es una vergüenza que se utilice además para atacar a quienes trabajan en este hospital y hacerlo con mentiras, hacerlo con falsedades. Diría 2, simplemente para complementar lo que acaba de decir el diputado Paulón, sobre el tema de los empleados. Mire, el vocero presidencial, el vocero Adorni, el mismo que no tuvo ningún prejuicio para promover a su hermano, sin ningún tipo de carrera, título, expertise, a distintos cargos públicos para ganar sumas millonarias, el mismo vocero presidencial dijo que en el Garrahan había 953 empleados administrativos y solo 473 médicos. Es falso.
Es absolutamente falso, pero digo además, esto demuestra la impunidad, la impudicia, la desvergüenza que tiene un funcionario para salir con esa artera mentira a atacar a los que ahí trabajan. ¿Por qué razón es mentira? Porque en el Hospital Garrahan casi el 70% de los trabajadores forman parte de lo que se llama el nivel asistencial. Son los que están en el trato directo y permanente con los pacientes, casi el 70%. Y el personal administrativo es el que solamente está compuesto por algo más de 400 personas que trabajan en las áreas que sirven obviamente como auxiliares, aquellas que están dentro de la prestación asistencial. El Hospital Garrahan, además, capacita alrededor de 1.800 residentes. Terminar con el sistema de residencia, hoy se habló de esto también aquí, es la verdad no tener una perspectiva de futuro, de a dónde vamos, qué profesionales formamos, cómo no pensar en la capacitación de los mejores profesionales en el mejor hospital que está, insisto, brindando una atención obviamente de calidad extraordinaria. La otra mentira, y además confirmo también lo que decía la diputada Campagnoli, si hay un solo ñoqui después de 1 año y medio de gestión, es culpa exclusiva de quienes están gobernando. La otra mentira es sobre el presupuesto. El Garrahan tiene una administración compartida. 80% es del presupuesto nacional, 20% del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es su base de financiamiento. Se complementa con los ingresos que a veces aportan los pacientes que tienen cobertura de obra social o de prepaga. Según los datos del portal oficial, presupuesto abierto, el presupuesto inicial del 2025 asignado al Garrahan fue de 169.000 millones. La última actualización presupuestaria refleja un aumento del 9.8%, alcanzando 186.000 millones. Eso significa que en términos reales, considerando una inflación acumulada del 117% en el 24, la pérdida del hospital es del 50%. Estamos hablando de casi la mitad de su presupuesto real. Pero si además, y eso desmiente, por supuesto, la idea de que no hay recortes, lo que se busca es encubrir esos ajustes brutales que se están haciendo, inventando algunos tecnicismos y obviamente disfrazando la realidad. Ahora bien, si incluso se quiere, erróneamente por supuesto, comparar el presupuesto acumulado de lo que va de este año, también se sigue perdiendo, porque la inflación acumulada es del 15.1 y dijimos 9.8, quedan 4,5 puntos, un poco más, por debajo de la inflación también. Quiero referirme ahora a otra cuestión. La Administración Nacional estima los gastos para el 2025 en 126 millones de pesos. Ahora, la pregunta es, si no hay fondos para el Garrahan, para las universidades, para las personas con discapacidad, el problema es que se fijaron mal las prioridades. La discusión entonces no es cuánto se aumenta el gasto, sobre todo porque no podemos hablar de cuánto se aumenta un gasto en un presupuesto que no existió, porque este Congreso nunca dijo cuáles iban a ser los gastos, entonces no hay aumento sobre ningún gasto. El presidente Javier Milei se sigue manejando con el presupuesto de Alberto Fernández, un presupuesto que él modifica por decreto a su antojo, por supuesto, y después nos dice a los miembros en el Congreso que somos golpistas. ¿Quién es más golpista? ¿El Congreso, que asume la responsabilidad constitucional que le corresponde al definir la asignación de los recursos públicos, o el presidente, que se atribuye una responsabilidad que no tiene en la asignación de los recursos? Ahora, cuando las prioridades se fijan de esta manera, se fijan mal y no se permite que el Congreso lo haga, está claro que la cuestión republicana no es una cuestión meramente formal, no es de forma, es de fondo, porque cuando no se respeta la división de poderes, cuando no se respeta el sentido de la representación que tiene el Congreso de la Nación en el funcionamiento del Estado de Derecho,
los que pierden son los más débiles. Y eso se ve claramente cuando funciona la motosierra, los recursos, la brutalidad, la falta de sentido humano en la asignación de los recursos, insisto, no porque no los haya, sino porque la prioridad se fija con otros criterios totalmente diferentes. Para terminar, señor presidente, no estamos frente a un conflicto sectorial ni aislado. Estamos frente a una señal de alerta muy clara, una señal de alerta sobre el futuro que tiene el sistema de salud en la Argentina y la negación de una responsabilidad indelegable del Estado. Sí, perdón. El hospital, como dije, representa el corazón de la atención pediátrica de la Argentina. Estamos casi condenando a la parálisis a ese corazón del sistema que realiza 600.000 consultas por año, miles de cirugías por año, atendiendo, como dije, situaciones de alta complejidad. Desfinanciar el Garrahan es desfinanciar definitivamente uno de los pilares más sólidos de la salud pública nacional. Los trabajadores del Garrahan, en su conjunto, médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, perdieron un 60% de su poder adquisitivo en la gestión del presidente Javier Milei. Hay muchísimas renuncias, este es el otro problema. El vaciamiento del Garrahan no es solamente su desfinanciamiento, el vaciamiento del Garrahan es la parálisis del jardín maternal, son los profesionales que se desvincularon, los que renunciaron. Negarse a esto, negarse a entender, negarse a discutir, dejar caer las audiencias de conciliación a propósito, imponer autoridades sin consenso ni legitimidad, destruye los vínculos, la institucionalidad y obviamente, como dije, un sistema que protege y atiende a los sectores más vulnerables. El Garrahan no puede esperar, no se resuelve esta crisis con silenciamientos, ni con represión sindical, ni con estigmatización y mucho menos con mentiras. Se resuelve con diálogo social, con recomposición de los salarios. Por esa razón es urgente aprobar la ley de emergencia en la salud pediátrica. Muchas gracias. Gracias, diputada.